Hola, buenas, ¿me escucháis bien? ¿Me podéis dar al verde? Vale, gracias. Bueno, en la clase anterior estuvimos haciendo algunos ejercicios de diagrama fasorial y hoy vamos a estar también toda la clase, yo creo, con eso. ¿Vale? Em, por aquí tengo puesto lo que hicimos. El día anterior hicimos el 22, el 23 y el 24. No, el 24 no, el 25 y el 26. Que tengo por aquí. Vale, pues vamos a hacer ahora el 27. Entonces, eh, en el 27 es un ejercicio de examen, ¿vale? Tiene que ir asterisco y es uno de los ejercicios más completos que hay de diagramas fasoriales, ¿vale? Entonces lo vamos a ir haciendo entre todos. Los que nos dicen, voy a ir copiando el circuito. Vale. Vale. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que usemos el diagrama fasorial para calcular el valor de este voltímetro de aquí, V1. Lo que nos dan como dato es V2, que vale pues 210, voy a poner, voy a inventar, 210. El A1 y A2, que A1 vale pues 12 y A2 vale 6. Y después nos dan también, perdón, nos dan también Z y R. Y nos dicen que no falta ningún dato. Z y R. Voy a poner Z2 más 2J y R voy a poner los 3. ¿Vale? Y también nos dan otra información muy importante en el enunciado y nos dicen que I2 y V2 van en fase. Que esta I2 y esta V2 de aquí nos dicen que van en fase. Voy a apuntar por aquí para que no se nos olvide. I2 y V2 van en fase, ¿vale? Y lo que nos piden es este de aquí, el V1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para dibujar este diagrama fasorial es pintarnos todas las tensiones y todas las intensidades, ¿vale? Esta V2, esta I2, la IC, la VC, por ejemplo. A este aquí le voy a llamar I1, a esta tensión VZ, aquí chiquitillo, y a esta de aquí, V1, ¿vale? Ya más o menos tengo todos los fasores de tensiones e intensidades. Entonces, em, no sé si hay gente que lo vamos a hacer como el otro día, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo, voy a ir preguntándoos por orden. em, pues, ¿qué ponemos con origen de fase? ¿Dónde ponemos no sé qué y tal? Eso lo hago no porque, quiero decir, lo que hacíamos con otro ejercicio era, bueno, pues dejo 5 minutos para hacerlo, pero los diagramas fasoriales, como es algo más significativamente más complicado, la gente se queda mucho más atrancada, entonces por eso lo estamos haciendo así, digamos, entre todos, un poco paso a paso, ¿vale? Entonces, pero si hay gente que no quiere participar o que está en una biblioteca o algo así, no tiene micro o cualquier historia de esas raras, por favor, darle ahora al rojo para que ellos tengan en cuenta que nos pregunte. Simplemente Gema y, y Fabio.
Vale, o sea, Fabio, Francisco Javier y Gema no pueden participar. El resto, todo el mundo puede participar. Zacarías ha apuntado ahí al final. Vale. A ver si me acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para dibujar este diagrama, resolver este ejercicio, es dibujarnos un diagrama fasorial en condiciones, ¿vale? Bien grande y bien hermoso. Me lo voy a dibujar así porque creo que se quedaba este para arriba, para que nos salga bien grande. Vale. Intentamos hacer los diagramas fasoriales bien grandes, ¿vale? Que si no después no se ven bien las cosas. Entonces, la historia de este diagrama, de este ejercicio, como veis, parece que nos dan más datos por aquí y menos datos por aquí. Entonces vamos a ir resolviéndolo, digamos, de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos a ir resolviéndolo en este sentido. Vamos a empezar a dibujar cosas por aquí y vamos a ir tirando, tirando, tirando hasta que lleguemos a la V1, que es lo último que nos pide. Entonces, Alejandro, empezamos por ti. ¿Qué nos pintamos como origen de fase? Alejandro, Sí, sí. ¿qué pintamos como origen de fase? Pues VC, ¿no? Podría ser VC, lo que pasa es que, quiero decir, en este caso, el determinado origen de fase es un poco más. No puedes usar, digamos, ninguno de los consejos que te di, porque dices, bueno, aquí hay cosas en paralelo, cosas en serie, no se ve tan obvio. Pero sí que te sirve de ayuda el hecho que la pista que te he dado, que vamos a ir resolviendo el ejercicio desde la derecha, digamos, hacia la izquierda. ¿Vale? Pues, entonces sería V2, ¿no? Sí, entonces vamos a coger, ups, lo suyo es coger como origen de fase V2, ¿vale? Lo voy a ponértelo por aquí. Bueno, como ese te lo he dicho un poco de gratis, dime también tú mismo, Alejandro, qué otro fasor, una vez que hemos puesto este como origen de fase, y entre todos estos fasores, solo le puedes asignar la fase cero a uno de ellos. Ahora todo el resto tienen que ir todos encadenados con este de aquí que hemos elegido. Entonces, dime algún otro fasor que podamos dibujar una vez que hemos puesto el fasor de V2. Pues VR, por ejemplo, iría en el mismo. ¿Por qué? Por, Tú dices dibujar, si no te he entendido mal, lo que estás sugiriendo es dibujar VR aquí, ¿no? sí, ¿Por qué? porque la resistencia va en el mismo sentido que la fase, ¿no? Esa frase no tiene ningún sentido. Sí, sí, tú ríete. Mírate la frase de una resistencia. Tensión e intensidad en fase. ¿Y alguien se sabe la frase larga? ¿Quién me estuvo...? No, así fue aquí, ¿no? En el grupo C, ¿no? ¿Quién era que me decía la frase entera? Que me iba a empezar a cobrar. No, pero ya quién fue. No venía hoy, ¿no? El Jorge. Es que Jorge, el Domene. Jorge Domene o el No, otro, había otro. Flores, Flores. Bueno, ¿quién se sabe la frase entera? Aparte de decírselo a Alejandro, si es que él no se la sabe. Que la tensión en las bornas de la resistencia y la intensidad que la atraviesa están en fase. Exactamente, esa es la frase completa. Uy, de hecho, la tensión que está en la resistencia no la he puesto. Ahí la voy a poner. UR. ¿Te has enterado de la frase entera, Alejandro? Sí. Venga, dímela. Que la tensión en Borna. Hostia, es como al final. ¿Has visto? Y tú te ríes, pero es que se olvida. Alguno Ya, dirá. ya. Mira, venga, Elena, dímela otra vez. Que no se ha quedado Alejandro con las coplas. Que la tensión en las bornas de la resistencia y la intensidad que la atraviesa esa resistencia están en fase. Venga, vamos a volver otra vez a Alejandro, a ver si ya se ha quedado con la copla. Que la tensión en Borna de la resistencia y la intensidad que la atraviesa están en fase. Perfecto. Venga, entonces, teniendo eso claro, ¿qué paso vamos a dibujar? Pues, pues lo ve VR en el mismo sentido que V2. ¿Por qué?
Porque por la frase que acabamos de decir, Pero bueno, tú di la frase e intenta usar lo que te dice en la frase para explicarme, para decir que VR y V2 van en fase. ¿y cómo explico eso? No sé, eso te estoy preguntando yo. A ver qué dice la frase. Que la tensión Prueba a en borna, repetírmela. que la tensión en borna de la resistencia y la intensidad que la atraviesa están en fase. Mira, entonces lo que sabemos es que VR y sus 2 van en fase, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso cómo te llevaría a la conclusión de que VR y V2 están en fase? Porque la intensidad de I2 tiene que pasar por V2, ¿Por qué? porque no tiene otro camino. No, claro que tiene otro camino, tiene este camino. Ah, bueno, que como está cortado. Aquí hay más cosas. Ah, bueno. Lo que pasa es que no están dibujadas. A ver, Elena, le he hecho una mano. ¿Qué A fase ver, que yo dibujarías primero tú? pondría que la I2 está en fase con V2. Entonces ¿Por van en qué? la misma dirección. ¿Por qué? Que están en fase porque lo dice el enunciado. Porque lo dice el enunciado, ¿vale? Dice el enunciado I2, I2 y V2 van en fase. De hecho, lo he puesto aquí para que no se nos olvidara. Por lo tanto, si el enunciado te dice que I2 y V2 van en fase y yo ya me he dibujado V2, pues yo cojo aquí y me dibujo I2. Volvemos otra vez a Alejandro. ¿Qué fase dibujamos ahora? Pues VR en el mismo sentido que I2, porque si está en fase con I2 y I2 está en fase con V2, pues tiene que ir ahí. Ahora sí. Pero ese es el razonamiento completo. Lo otro es que tú tenías por ahí el ejercicio resuelto o lo que sea de otro año o de alguien que te lo ha pasado o lo que sea y dices, yo no sé por qué la VR va aquí, pero yo estoy viendo que va aquí. VR y la ISO 2. Ahora sí. Fabio ha dicho que no participaba. A Felipe. Sí, ¿Qué pasos dibujamos ahora? Ya tenemos V2, I2, VR. Todavía nos queda una pila. ¿Se te ocurre alguno que podamos dibujar? pues no, ni idea. Ah, bueno, VC lo puedes dibujar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú haces la malla esa, sería VR más V2, entonces si sumas vectores, pues te va a salir en el mismo eje. A ver, dime otra vez la ecuación que has usado. VC igual a la VDR ¿Sí? más V2. Exactamente. Para hacer eso, lo único que ha hecho Felipe, que tenía al principio muy poca fe en que iba a decir algo correcto, era aplicar la ley de Kirchhoff aquí a esta malla. Y me sale que VC es igual a VR más V2. Y eso en el diagrama fasorial, ¿en qué se traduce? ¿Dónde Pues pintamos la VC? ahí, como hace una suma de vectores, pues en esa misma línea. Exactamente. Hacemos la suma de VR y V2 y como están los dos en fase, pues la resultante me va a salir también en fase, más grandecilla, algo así, ¿no? VC. Muy bien. Fran, Dime. ¿qué más dibujamos ahora? Deja el ¿Te WhatsApp, sigo hombre, deja el hablando WhatsApp. de tensión o te puedo decir también Me alguna puedes, intensidad? me puedes hablar de lo que tú quieras. La IC la podríamos poner vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque va adelantada a 90 grados la tensión. Dime la frase entera, anda, por si hay por ahí todavía algún despistado. Que la intensidad que atraviesa en un condensador va adelantada a 90 grados a la tensión que cae sobre ella. Que cae en ese bola de ese condensador, exactamente. Así que la I sub C
La voy a dibujar aquí. Muy bien, seguimos. Gemma tampoco. Hans. Hans, ¿estás por ahí? ¿Qué paso dibujamos ahora? Sí, estoy por aquí. Dime, ¿con qué seguimos ahora? ¿Con qué paso? Em, y 2 y C y R, ¿no? ¿Cómo? Y R, la intensidad ¿Cuál en es? Y R no está por ningún sitio. Son de los sensores que tenemos aquí. sí, sí, y 2 ya está. Em, y, o sea, I2 más IC igual a I1. Exactamente. Y uno, es que sois personas de poca fe, es igual a IC más I2. Y eso es simplemente aplicando la ley de Kirchhoff de la intensidad en este nudo de aquí. Y eso en el diagrama fasorial, ¿en qué se traduce? Pues que cerraría, o sea, quedaría un polígono cerrado, ¿no? Al sumar vectorialmente IC más I2 más I1, es decir, que I1 iría desde el final del vector I2 al final del vector IC. Bueno, eso sería para restarlo. Dibujándolos del, perdón, si se dibujara, claro. Entonces tendríamos que dibujarnos una paralela por aquí, voy a dibujarla muy grande, me va a quedar esto muy guarreado. Otra paralela por aquí, más o menos. Y esto de aquí, ay, no quiero que me salga tan así. Espérate. Voy a cambiar un poco el dibujo porque si no se va a ver todo un chufo. Voy a poner I2 aquí más cortilla y VR aquí. Se va a quedar mejor. Ahí lo dejo. Y esta es nuestra ISO 1. Irene, ¿hay algún triángulo que nos pueda interesar? Perdona, ¿puedes repetir? ¿Has visto algún triángulo por ahí que te pueda interesar? Em, Esto de lo de los diagramas fasoriales, ya hemos comentado que al final de lo que va principalmente es de empezar a ver por ahí triángulos. sí, sí, estoy mirando. Como los dibujos estos que te dicen, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? O sea, yo veo dos triángulos, lo que pasa es que me faltarían los vectores para cerrarlos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver los triángulos y luego ya vamos a ir paso a paso. ¿Vale? ¿Qué triángulo Vale, estás vale. viendo? ¿Qué triángulo ves? El de IC con I1 y Este de el aquí, vector que ¿no? falta, sí. Ay, ay, no, es que no. Este de aquí, este verde, ¿no? Sí. Este, este y este. Más o menos. Vale. ¿Qué tipo de rectángulo, qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Un rectángulo. ¿Qué conocemos de ese triángulo? De cada triángulo tenemos que conocer tres cosas. Una vez que sabemos tres cosas, ya está resuelto el triángulo. Pueden ser tres Conocemos. lados, pueden ser dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado. ¿Qué conocemos? Conoceríamos dos lados, en plan la hipotenusa y un ¿Cuál? cateto. ¿Este de aquí cuánto vale? Pues a ver. Es I1 y es Z. Sería Z, o sea, V1 partido Z. Ah, ah. No.
Está escrito por ahí, lo tienes por ahí en los datos. I1, o sea, IC más I2 veo aquí en la pizarra. No, sí, y C más I2, sí, pero ¿cuánto vale esa I1, el módulo de esa I1? Ah, es que eso no lo veo, espera. No os chivéis si no os estoy preguntando. Jorge, Domene, ayuda a Irene. ¿Sabes cuánto vale el módulo de la ISO1? Lo que ha puesto Hans, ¿no? Sí, pero ¿sabéis cuánto vale o no? Pues lo que pone en el amperímetro 1, ¿Y cuánto es? los 12 amperios. 12, gracias. Vuestro trabajo. Justamente, Irene, está en perímetro. Vale, vale, Lo que claro. lo que te está midiendo es justamente el valor eficaz de la intensidad que atraviesa, pero es que el valor eficaz de esta intensidad es justamente el módulo de este fasor. Sí, sí. Es decir, que esto de aquí valdría 12. Ay, no. ¿Qué más conocemos? Me has Eh, dicho la hipotenusa. sí, IC, ¿IC lo conocemos? en principio no, ¿no? Yo no lo conozco. Vale. Y luego, sabemos que rectángulo, o sea, uno Sabemos de que los... rectángulo, conocemos ya la hipotenusa, un ángulo. ¿Qué más? eh, conocemos el ángulo entre IC y 1. No sé. ¿Lo conoces? Tendríamos que saber la fase, ¿no? Ujú. Y 2, conocemos la fase, ¿no? No sé. ¿Cuánto vale la fase de I2? Pues espera. 6. Este es el módulo, no la fase. Bueno, eso sí. Vale, entonces la Pues fase fija, 0. la fase 0 porque no está aquí dibujado. Entonces, esto Vale, vale 6, esto vale 12, es decir, conocemos un cateto, la hipotenusa, como un triángulo rectángulo, ya podemos calcular. El otro cateto, este ángulo, que le voy a llamar alfa porque me da la gana, este ángulo, que vale beta. Todas estas cosas ya son conocidas, simplemente resolviendo este triángulo, ¿vale? vale. Vamos a pasar con Jorge. ¿Cómo seguimos, Jorge? ¿Qué más dibujamos ahora? Se podría poner el voltaje que hay en Z, o más o menos una idea de dónde está. VZ. ¿Cómo Sí, dibujamos? ¿Dónde dibujamos VZ? pues con fase de más o menos 90 con I1. Dime cuánto. ¿Cómo? Dime. Pues Has dicho más hace, o menos 90. No sé si más 90 o menos 90. claro, pues, yo qué sé, yo haría una perpendicular a I1 y que Sí, decís que está más o menos por ahí. sí, más o menos Entre, por ahí. Sí, pero tienes que decirme si está más, que si más o menos por ahí suena algo como poco ingenieril, ¿no? Y podríamos tomar una bobina. Esperarte que todavía no, cuando necesita ayuda de gente, yo os la pido. Vale. Quiero decir, sé que habrá gente que probablemente sepa la respuesta, pero vamos a ir paso por paso. Em, entonces, más 90 menos 90, no habíamos quedado. Tú has dicho que te trazaría una perpendicular por aquí, pero sí. nos la pondrías más 90 menos 90, porque son cosas muy diferentes. No, pero la flecha la dibujaría, pues, por ejemplo, un poco más debajo un poco por debajo de I1. Un poco por debajo de I1. Sí, por ejemplo. Aquí o aquí, por ejemplo, en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, en el tercero o en el segundo. Dime primero el cuadrante. Pues en el primero, En el primero. Y ahora por arriba de I1 o por abajo de I1. por debajo que hay más espacio, no sé. Que más fácil. ¿Por qué lo dibujaría ahí? Em, ¿Algún motivo? no
No sé, yo lo he puesto, he pensado en ponerlo ahí por ponerlo en algún sitio, pero que Claro, no sé. entonces, eh, la justificación de estar resolviendo, quiero decir, hago esto no por Jorge en particular ni por nadie, sino porque son fallos típicos que Jorge está haciendo ahora aquí en la clase, pero que el resto, ahí hay mucha gente en los exámenes. Y estoy resolviendo un diagrama fasorial y llega un punto en el que cojo y me invento algo y que no puedo justificar. Si te das cuenta, el resto de fasores que hemos dibujado ahora están todos justificados. El V2 es el único que no hemos podido inventar la fase. Ahora, el resto siempre han ido justificados. ¿Por qué I2 va aquí? Porque nos dicen nunca que van en fase. ¿Por qué VR va aquí? Porque tensión y intensidad de una resistencia van en fase. ¿Por qué VC va aquí? Porque es aplicable de que hecho de la tensión. ¿Por qué IC va aquí? Porque en un condensador adelanta 90. ¿Por qué I1 va aquí? Porque es aplicable de que hecho de la intensidad. ¿Por qué VZ va aquí? No sé, me la acabo de inventar. Pues entonces, ¿qué está haciendo algo mal? Como ¿Se en algún podría momento calcular, ¿se podría calcular multiplicando I1 por Z? sí, por ahí va bien. Dime. Que si VZ es igual a I1 por 2 más 2J. Algo así me estás diciendo, ¿no? Sí. Eso es cierto. ¿Cómo nos ayuda eso a saber dónde dibujar a la VZ? Pues con los fasores sumando los módulos. O sea, la fase. Exactamente. Es decir, la VZ va a ser el módulo de I1 por el módulo de la Z esa. Ese va a ser el módulo. Y la fase, ¿vale? Se me ha quedado un poco guarreado, ¿no? Bueno, más o menos. Borro esto de aquí. Y la fase se va a quedar la fase de I1 más la fase de Z. ¿Cuánto vale la fase de Z? ¿Cómo lo sabes decir? 45 grados. 45 grados. ¿Por qué? Pues porque la parte real y la parte imaginaria valen lo mismo. Entonces, si hacéis el arco tangente de 1, pues sale 45. Entonces, ¿dónde dibujamos ahora VZ? En el segundo cuadrante. ¿En dónde? Le suma ¿Dónde? 45 grados a la fase de I1 Exactamente. y por ahí más o menos. Exactamente. Ahora sí lo he hecho bien. Voy a intentar poner 45, más o menos. Ahora sí que lo has hecho sin inventarte nada. Has dicho, si es que yo sé que lo que me está chivando una impedancia, esta impedancia que es 2 más 2J, que también puedo poner, pues sería raíz de 8 fase 45, lo que me está chivando esta impedancia, que yo la puedo dibujar así, ¿vale? Raíz de 8 fase 45, lo que me chiva es, este raíz de 8 que me está chivando, que el módulo de esta tensión es raíz de 8 veces más grande que el módulo de esta intensidad. Eso no está aquí dibujado a escala, porque de hecho la intensidad está más grande, pero bueno. ¿Y qué me está diciendo esto de aquí? ¿Qué me está archivando la fase? Que el fasor de la tensión va a 45 grados adelantado con respecto al fasor de la intensidad. Entonces, si ya tengo dibujado el de la intensidad que la atraviesa, pues entonces ya puedo dibujar el de la VZ simplemente adelantándolo el ángulo que me marca la impedancia. ¿Vale? ¿Se ha enterado más o menos, no? Sí. Estoy muy convencido. Bueno, a Juan Francisco, no me acuerdo si había dicho que él no iba a participar. Sí, yo sí puedo salvo. Ah, vale. Pero lo tengo planteado entero, lo que pasa es que no me sale el resultado, por eso lo estoy mirando. Si le quiere preguntar a otro mejor. Ah, venga, pues voy a pasar a Juan Ignacio entonces. Juan Ignacio, ¿qué fasor ponemos ahora? Pues
tendríamos que sumar VZ con VC ¿Para qué? y tenemos V1. Exactamente. V1 es igual a VZ más VC. ¿De dónde salió eso? De aplicar la ley de Kirchhoff aquí, en esta malla. ¿Cómo se traduce eso en el diagrama fasorial? Juan Ignacio. Sumando, o sea, haciendo paralela y... Lo mismo que ha hecho con IC y con I2, vaya. Exactamente, Para calcular I1. sumando Eso. vectorialmente la VZ la VZ, no tenía que haber hecho más grande, la VZ y la VC, más o menos, saca paralela, algo así, y esto de aquí, esto de aquí sería la V1. Lucía, ¿está viendo está viendo algún triángulo? Sí, Dime. el de V1, VC y VZ. Exactamente. Es que si os dais cuenta, cada ley de Kirchhoff de las tensiones, cada ley de Kirchhoff de las intensidades, lo que se traduce en el diagrama fasorial es en un triángulo. Este de aquí, que lo voy a dibujar en rojo. Venga, ¿qué conocemos de este triángulo? Ya vuelvo a repetir, tenemos que conocer tres cosas, o los tres lados, o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. ¿Qué conocemos? De VZ. Pues ahora mismo la verdad es que no lo sé. Bueno, de I1 conocemos el módulo y de Sí, pero Z también conocemos el sí, módulo, entonces tendríamos el módulo de VZ, ¿no? exactamente, el módulo de VZ, el módulo de VZ lo podemos calcular como el módulo de I, que vale 12, por el módulo de la Z, que vale raíz de 8. Por lo tanto, el módulo, este lado de aquí del triángulo, lo conocemos. ¿Qué más? Sí. Vale. Pues no sé qué más ahora mismo. Venga, a ver si Miguel Ángel sabe alguna cosa más. A ver, se supone que los lados son V1, VC y VZ, ¿no? Sí. Del triángulo. Entonces, si VZ ya lo tenemos, pues si calculamos VC, también podemos tener V1. Pero, ¿VC lo conocemos o no? Pues es VR más V2. ¿Cuánto vale entonces? El módulo de VC. A ver, que no lo veo. V. A ver, VR, hemos dicho, antes lo hemos calculado, ¿no? VR no está calculado por ningún sitio, está aquí dibujado. Entonces sería la impedancia de la resistencia por la intensidad que la atraviesa, que sería 3 por 6. Sí. ¿Qué más? Esto sería VR, ¿no? Sí. Y luego V2
V2 sí lo conocemos, ¿no? Sí, vale 210. Sí. Pues ya está. Más 210. Es decir, que este lado de aquí, este lado, también lo conocemos. Bueno, sí. Sonia me pregunta, ¿no? Me has dicho a mí que se ha cortado un poco y no sé si era... Ah, sí, tú puedes participar, ¿no? Sí, sí, yo sí. Pues ya conocemos estos dos lados. ¿Qué más conocemos? Nos falta otra cosa. Tenemos que conocer tres cosas. Vale. ¿Qué otra cosa conocemos de ese triángulo? Mm, A ver, imagino que nos faltará un ángulo. No sé, puede ser. ¿Hay alguna manera de que podamos conocer algún ángulo de ese triángulo? Hay uno de 90, ¿no? Si no me confundo. Bueno, eso es porque me ha salido a mí un poco de esa manera, pero Vale, no esto también os puede salir a vosotros, no tiene por qué, este visualmente parece que es 90, pero no tendría Vale. por qué, porque me ha salido un poco a mí por cómo he dibujado las cosas. Vale. Pero no hay ningún motivo por el que V1 y VZ, perdón, estén adelantados 90 grados. Es verdad que visualmente parece un triángulo rectángulo. Vale. Aquí está cayendo lo más grande, ¿eh? Madre mía. A ver, sabemos VZ, A ver. VC, el módulo y Ujú. es que no sé. A ver, Troy, a ver si te ayuda Troy. Pues yo creo que como VC lo hemos calculado antes, que es 90 grados más 45, pues sería 45 menos 90 sería el ángulo entre VC y... ¿Cuál es el de VZ. 90 grados que me he perdido? Como antes hemos calculado VZ, VZ, sí. VZ está adelantado 45 grados con respecto a ISO 1. pues tendríamos que restar esto al otro lado y tendríamos el ángulo que tiene VC con VZ, ¿no? Restar eso al otro lado no sé lo que es decir. Porque son como VZ, hemos hecho la paralela VZ para hacer el triángulo. Sí, esta de aquí, Sí. esta es paralela a esta de aquí, eso es cierto. Ujú. Sí. Pues si ¿Qué más? trazamos uno perpendicular por VC, donde termina VC, pues tendríamos el mismo ángulo ahí, ¿no? Aquí una perpendicular aquí. Sí. Voy a intentar hacerla. A ver, esta de aquí. Voy a hacer aquí una perpendicular. ¿Y ahora qué? Pues como VZ forma 40 y... VZ forma 45 con la ISO 1. Sí. Pero tendríamos que calcular primero alfa. Alfa, tenemos acceso a alfa. Sí. Hemos dicho al principio, cuando resolvimos el triángulo verde, dijimos, conocíamos la hipotenusa, un lado y que son 90 grados. Es decir, que alfa y beta es como si ya los conociéramos porque se pueden sacar muy fácil del triángulo rectángulo. Es decir, que tú puedes hacerlo como si conociéramos alfa. Vale. Pues sacas alfa o beta y ya le sumas Ujú. 5 grados, ¿no? Bueno, Más 45. Si sumas a alfa a los 45 ya tendrías el ángulo que forma con la perpendicular. No, el ángulo que forma con la perpendicular sería En el este de triángulo aquí. Este es el que tú dices, ¿no? Sí. Vale. Este sería 45 menos Más. alfa, Sí. ¿no? Ujú. Que sería exactamente el mismo Que es lo que que... este ángulo de aquí. Ahí Ahí. estamos todos de acuerdo. Ujú. Este sería 45 menos alfa. Y ahora para sacar el otro, pues haces 90 menos 45 menos alfa. Este de aquí, ¿no? Ujú. Sería 90 menos 45, que si esto sería 45 más alfa. Sí. ¿Vale? Pues ya tenemos un ángulo. Sí. Recordad que el alfa
lo tenemos porque lo hemos tenido del triángulo verde, ¿vale? Y este 45 es 45 porque yo me he puesto aquí mi z que tiene 45, si no, pues va a salir otro ángulo o lo que sea. Y ahora, allá la gracia completa. Pues como tenemos dos lados, bueno, tres elementos, dos lados y un ángulo, aplicamos, por ejemplo, el teorema del coseno. Venga, ¿y cómo lo aplicaríamos? A ver si me cabe por aquí. Pues v1 al Estoy cuadrado. quedando sin... Dime. v1 al cuadrado. v1 al cuadrado, que es justamente lo que me está pidiendo el resolver el ejercicio. Sí, es igual a vc al cuadrado. vc al cuadrado. Más vz al cuadrado. Más vz al cuadrado. Menos 2. Sí. Por vz por va por vc. Sí. Por el coseno de 45 mal. Por el coseno de 45 mal. ¿Vale? Y de aquí obtendríamos el v1, que es justamente lo que me estaba pidiendo el ejercicio, que era la tensión aquí. ¿Vale? Y ya estaría terminado el ejercicio. Sí. Entonces, como veis, es un ejercicio muy completo de diagramas fasoriales porque te sale, si te das cuenta, aplicar la ley de Kirchhoff aquí, en este de aquí, ¿vale? Te sale un triángulo, lo que pasa es que ese triángulo es muy churro porque como VR y V2 van en fase, pues entonces ese triángulo está como aplastado aquí. Sería este de VR, V2 y VC. Después, hacer la ley de intensidad de aquí en este nudo, te sale otro triángulo, que es el triángulo verde. Y hacer la ley de Kirchhoff de las tensiones en esta malla, te sale otro triángulo que es el triángulo rojo. Entonces, como veis, cada vez que vayas a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones o de intensidades, te aparece un triángulo. Cada vez que te aparezca un triángulo, pues te tienes que pasar, como decía, pues yo qué sé, allí por primaria, a intentar ver si conoces tres cosas de ese triángulo, dos lados y un ángulo, los tres lados, y después aplicar teorema del seno, teorema del coseno, para calcular el resto de lados de ángulos del triángulo que te hagan falta para resolver el ejercicio. Como decía, ver este ejercicio así resuelto, pues si lo ves, dices, pues si son dos tonterías, es poner dos triángulos. Lo suyo es que después, si más o menos estás enterado, pues dentro del fin de semana o la semana que viene, que te quites la solución de en medio, te pongas el folio en blanco con el enunciado tal cual e intentes resolverlo tú solo. ¿Vale? Una vez que se ve resuelto, dices, sí, es muy fácil, ¿no? La historia es ir poniendo todos los fasores y sobre todo, aparte de ir poniéndolos, porque tú a lo mejor ya has visto este diagrama fasorial pues, del año pasado, de que alguien te lo ha pasado, lo importante es que cada vez que dibujes una cosa nueva, intentes pensar o escribirlo, sino, ¿por qué VR va aquí? Por esto, por esto y por esto. Vale, y si VR va aquí, o IC va aquí, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Y si en algún paso no se te ocurre por qué, como le ha pasado por ahí antes a Jorge, creo que ha sido, si en algún paso dices, esto lo estoy dibujando aquí, ¿por qué? Y no sabes el motivo, pues entonces mírate la teoría o ven a preguntarme a mí a tutoría o lo que sea, porque ahí es justamente donde vas a fallar en el examen y después en el examen pues ya no te va a poder ayudar nadie y no va a poder resolverlo, ¿vale? Salva una cosilla. Dime. Sí, contigo quería hablar. ¿Tendrás tú alguna queja del diagrama fasorial que te he hecho aquí, no? No, la verdad que no. Y por primera vez me ha quedado claro, o sea que imagínate. Para que veas, que me acordé el otro día de ti, digo, pues si me están quedando mejor que en la pizarra. La verdad. Que te quería decir lo de, en este caso, hubiese hecho falta dibujar el diagrama fasorial de las tensiones al tener tu VC en fase con VR y V2. En plan, podrías haberlo hecho con leyes de Kirchhoff de las tensiones, ¿no? Sí, podría haberlo sumado al punto. Eso, vale, ya está. Sí, se hace así porque como bueno, estamos viendo diagramas fasoriales, pues Claro, sí. digamos para incidir un poco más en dibujarlo y en tal. Vale, guay. ¿Alguna otra dudilla? Yo sí tengo, Salva. Dime. Si en vez de coger el triángulo verde que hemos cogido, cogemos el de abajo, ¿saldría lo mismo? Sí, todo es exactamente igual. Vale. Como sale otro paralelepípedo. Sí, podría haber cogido este verde o el de abajo, o este rojo o este de aquí que está como da la vuelta también. Son dos triángulos iguales.
yo lo he dibujado así para que no se me crucen y para que se quede un poquito más claro el dibujo. Pero podía coger que quisiera. Más cosas. ¿No? Vale. Son 47 minutos de clase haciendo un ejercicio en media clase. Vale, pues yo creo que lo que queda de clase vamos a hacer el 7.24. ¿Vale? Vamos a seguir con el mismo mecanismo. A ver si me deja la tableta esta que se está quedando sin batería. A ver si aguanta. De este ejercicio nos dicen que tenemos aquí una fuente sinusoidal. Tenemos 3 resistencias de las cuales no nos dan el valor, pero sabemos que las 3 tienen el mismo valor. Y después tenemos una bobina. Y nos dicen que calculemos el valor de V1, de este voltímetro de aquí. ¿Vale? Y por ahí me dice, usando diagrama fasorial. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Claro, esto si te lo ponen el día del examen y no has hecho este ejercicio antes, la verdad es que es un poco idea feliz, pero una vez que lo hayamos hecho aquí, pues ya verás cómo no es tan, qué decir, te puede dar pistas por si te queda alguno parecido. Bueno, entonces, lo único que sabemos, voy a dibujarme los fasores. Este fasor es VG. Ya hemos comentado que este voltímetro ideal se comporta en el circuito como un circuito abierto. Es decir, por aquí la intensidad que pasa es 0 y por lo tanto la intensidad que va por esta resistencia y la que va por esta resistencia es exactamente la misma. Y yo lo voy a llamar I sub 1 y a la que va por aquí le voy a llamar I sub 2. Y después las tensiones, me voy a poner esta tensión, me la voy a llamar V2, esta tensión la voy a llamar V3, esta tensión V4 y esta de aquí V5. ¿Vale? Yo creo que ya tenemos, bueno, por aquí me faltaría una intensidad que voy a llamar ISA, seca. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar a dibujar el diagrama fasorial. Lo primero para dibujar un diagrama fasorial, hacerte un diagrama fasorial bien grande, bien bonito. Claro, yo como ya me he hecho este ejercicio 800 pares de veces, ya me sé un poco cómo se va a quedar el diagrama fasorial, entonces lo dibujo un poco con trampa. Tú tendrás que hacértelo más centrado, yo para que se quede después el diagrama fasorial más o menos claro. Bueno, pues nada, ¿por dónde íbamos? Ahora vienen los Álvaro. Álvaro Castillo. Ups, espérate. Voy a empezar antes de ir pensando que ponemos como origen de fases porque voy a ir por un cable para cargar la tableta que se me está quedando sin batería. Vengo en 2 minutos.
¿Os ha tocado lo de Scalper? Vale, ya estoy. Creo. Oh, no estoy. A ver. No. Bueno. Voy a tener que hacerlo con el rato. A ver qué tal. Estábamos con Álvaro Castillo, ¿no? Sí, sí. Dime, no sé si has pensado que podíamos coger como origen de fase. La VG porque tenemos varios elementos asociados en paralelo con ella. Claro, aquí hay como elementos tanto que están en serie como en paralelo, ¿no? Entonces te puede entrar un poco la duda, pero como esto de aquí es un circuito abierto, a estos dos en serie los puedes juntar como una única resistencia, que sería 2R, y esto con una única impedancia inductiva, porque tiene R y L, entonces así que se te queda el circuito equivalente. Qué coraje que no me funcione esto. Es que no me va. Espérate. A ver si aguanta. Este circuito equivalente, este circuito lo podríamos sustituir por uno en el que tuviéramos solo la fuente, una resistencia aquí que fuera 2R y una impedancia aquí que sería una impedancia inductiva. ¿Vale? Entonces aquí sí se ve más claro que estos dos elementos están en paralelo y entonces parece que coger la VG como origen de fase pues podría ser una buena cosa. Me voy a coger aquí. ¿Vale? Esta sería la VG. El siguiente Álvaro Estremera. ¿Qué fasor dibujarías tú ahora? Yo ahora dibujaría la V. Bueno, ¿en el circuito pequeño? ¿O en el...? Sí. No sé, en el que tú quieras. En el La circuito V, el pequeño, voltaje... por aquí seguiría viniendo I1 y por aquí seguiría viniendo I2. El voltaje de 2R estaría en fase con el DVG. Bueno, y tanto que estaría en fase, que es exactamente el mismo. Pues, El voltaje de VG y el de aquí que caería en esta resistencia sería el mismo, no lo voy a dibujar dos veces, el mismo fasor. claro. Y sería también el mismo para la otra impedancia. Claro, ¿no? porque la fuente, esta resistencia equivalente de 2R y esta impedancia inductiva, las tres cosas están en paralelo, por lo tanto tienen la misma tensión en sus bornes. Entonces, la I sub 1 estaría en fase con V sub G. ¿Por qué? Porque el voltaje en bornes de la resistencia está en fase con la intensidad que pasa por ella. Perfecto. Ya se va quedando, ¿eh? Es decir, que la I1 la voy a dibujar aquí. Y su 1. Venga, Álvaro Fernández. ¿Qué otro fasor te dibujaríamos ahora? Pues el I sub 2 se podría dibujar. No sé, que tú quieras. ¿Dónde dibujaría el I sub 2? Es que el I sub 2 sería la suma de la resistencia a la bobina, ¿no?
Esa frase no tiene mucho Bueno, sentido. la impedancia. Una intensidad no puede ser la suma de una resistencia y una bobina. Bueno, sí. Pues ¿Dónde dibujaría? Está bien dibujar la I sub 2, ¿eh? sería El tema en fase. es dónde tendría que dibujarla. Es que no estoy seguro, en fase con ISO 1. ¿Por qué? Es que no sé. No sé, pues eso es lo que le he dicho antes a Jorge, bueno, y he dicho en general. Si va a dibujar una cosa y no sabes por qué la va a dibujar ahí, lo más probable es que sea incorrecto. Si no puedes encontrar el argumento que te lleva a dibujar la I sub 2 en paralelo aquí con la I sub 1, lo más probable es que te estés equivocando. Entonces intenta si no buscar otro pasor, a lo mejor la I sub 2 no es la que tienes que dibujar ahora y tienes que dibujar otra. Date cuenta que estamos en el circuito del principio, queremos dibujar todas estas, ¿eh? Vale, vale. Se puede dibujar V2 y V3. ¿Dónde dibujo V2? Pues V2 sería en fase con la VG, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una resistencia, la tensión en las bonas están en fase con la intensidad de las bonas de la resistencia. Exactamente, entonces V2 la podríamos dibujar en fase no con VG, sino con I1, que es la intensidad que atraviesa esta resistencia. Sí. Entonces, ¿cómo la dibujo de grande? Pues ¿Tiene alguna idea de si la tengo que dibujar más grande, más chica? no, todavía no, ¿no? No sé. La voy a dibujar así de chiquitilla. A ver qué pasa. V2. Venga, ¿alguna cosa más? ¿Dibujaría? Y V3, ¿no? ¿Y V3? ¿Dónde la dibujo? Igual en fase con V2, ¿no? También en fase con V2, pasa la misma historia. La intensidad que atraviesa esta resistencia es la misma y ahora esta tensión, ¿cómo la dibujo? ¿Más grande que V2? ¿Más chica que V2? Tampoco lo sabe, ¿no? No sé. No sé, un pollo más grande, sí, eso. La voy a poner un poquillo más grande. ¿Alguien sabe si la tendría que dibujar más grande o más chica que V2? ¿Alguien tiene alguna opinión? Tendría que ser igual. Tendría que ser igual. Exactamente, tendría que ser igual. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Uy, adiós. ¿Sabes por qué, Álvaro? Pues la resistencia es la misma, ¿no? Claro, las resistencias son las mismas y la intensidad que la atraviesa también es la misma, por lo tanto los módulos de estas dos tensiones van a ser la misma. Vale, vale. Y entonces, ahora ¿qué te parece que sean así de longitud? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Tendría que ser igual que I1, ¿no? ¿Por qué? No. Está bien así, ¿no? No sé, venga, a ver si Alejandro José te ayuda. Tendría que ser más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el voltaje es VG, entonces tiene que ser más o menos igual de grande que VG, ¿no? ¿El que la V2? Sí. No sé. Venga, a ver, Elena. Sí. ¿Cómo lo ves tú la longitud de V2 y V3? ¿La ves bien así? ¿Te parece que tiene otra longitud? Yo la veo bien así, no sé. ¿Hay alguien que, si hay alguien que no la vea muy bien así, puede levantar la mano? No, por ahí. Venga, Jorge Doménez. Tendría que ser justo la mitad de VG. Claro, fijaros, tendría que ser la mitad de VG. ¿Por qué? Pues porque si aplicáis la ley de Kirchhoff aquí a esta malla, lo que te va a salir es que VG es igual a V2 más V3.
Pues si tienes que VG, que la tenemos ya aquí pintada, tiene que ser igual a V2 más V3, son iguales, pues entonces tiene que ser justo la mitad, ¿vale? Entonces estaría como regular pintada aquí, a ver si puedo borrarla más o menos, y tendría que ser justo la mitad, ¿vale? Tendría que ir más o menos aquí, yo creo que es la mitad, ¿no? Más o menos. Y aquí estaría V2 igual a V3. Venga, volvemos con Alejandro José, que la de antes era de rebote. ¿Qué fasor dibujaría ahora? Me Pues escucho con eco. I2, ¿Y dónde la dibujaría? a ver, creo que tiene que ir en algún ángulo así para abajo, pero no sé con qué ángulo. ¿Pero para abajo? ¿Por qué para abajo? Pues por lógica, porque tú has dibujado el diagrama así, para que no podemos engañar, pero Sí, eso es cierto. Pero, hombre, yo sería encontrar el motivo por el que yo he dibujado el dibujo así. por el sentido que le has dado a V2, ¿no? La intensidad tiene que pasar por abajo. Yo no sé si ese argumento lo veo convincente, ¿eh? No estás convencido ni tú, ¿no? Ya, pero por decir algo. Ya. A ver, Elena, ¿dónde dibujaríais sus dos? Pues en el cuarto cuadrante porque hay una bobina. Y la tensión en la ¿Y? bobina está levantada a 90 grados de la intensidad. Pero entonces, ¿qué la dibuja? ¿90 grados para abajo? No, en algún ángulo así para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una resistencia también. Exactamente. Es decir, esta impedancia que yo te he dibujado aquí, ¿vale? Es una impedancia inductiva, pero no una inductiva pura, es decir, tiene tanto parte resistiva como parte inductiva. Y no sabes tampoco cuál pesa más. ¿Por qué? Pues porque no sabemos los valores de R y de L. ¿Vale? Justamente el enunciado no te dice nada de eso. Entonces, pero lo que sí sé es que el ángulo de esta impedancia de aquí va a estar entre 0 y 90 positivo, porque eso es la característica de la impedancia inductiva. Y por lo tanto sé que la tensión VG va a adelantar entre 0 y 90 grados a la intensidad que la atraviesa esa impedancia, que es I sub 2. Es decir, que como correctamente ha dicho Elena, esa intensidad I sub 2, bueno, y también lo ha dicho Alejandra, lo que pasa es que por otro motivo, la intensidad I sub 2 va a estar en algún sitio de aquí. Si la R es muy, muy, muy grande y la L es muy chiquitilla, pues entonces esto va a estar más pegadito aquí, porque se va a comportar casi como si fuera una resistencia. Si pasa lo contrario y la L es muy, muy grande y la R es muy chiquitilla, pues entonces esto se va a venir aquí casi a 90 grados. En cualquier otra situación, pues no sé, se va a quedar, yo lo voy a dibujar por aquí por mí, ¿vale? Esto es la I sub 2. Este de aquí es la I sub 2. Venga, seguimos. ¿Por dónde iba? Fabio no quería. Felipe. Pues la tensión está en fase de esa intensidad, ¿Qué tensión? la de la resistencia, Hay mucha resistencia. la de V4. Exactamente. V4 tiene que ir en fase con esta I sub 2 que yo he dibujado aquí en este sentido, porque bueno, para dibujar en algún sitio. Ahora tenemos que la V4 también la tengo que dibujar aquí. ¿Tiene algún... ¿La dibujo más corta, más larga? Pues depende del borde L, ¿no? Vale, pues la voy a dibujar así de momento, ¿no? A ver qué pasa. A ver, Venga. Venga, tú mismo.
Ya que esa te la has sabido tan rápido. Y lo único que nos falta ya es la V5. ¿Para dónde dibujo la V5? Pues a 90 grados, ¿no? ¿De qué? De la intensidad ¿De qué intensidad? Hay dos. de la I2. Porque si lo pones en el origen, pues lo que hace es una paralela, ¿no? Para unir los vectores. Bueno, sí, espera. Entonces, lo que me has dicho es que la V5 la dibujo, si no te he entendido nada, a 90 grados adelantada con respecto a la I2, es decir, como algo así, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir paso a paso. ¿Por qué? Porque la tensión está adelantada a 90 grados. Esa frase le falta por lo menos 20 palabras. Con respecto a la intensidad, ¿no? No, sí, di la frase entera, ¿ves? A ver si te la sabes entera. Sí, vosotros os reís, pero no la sabéis. No, ni idea, pero como es su intensidad, Ni pues, idea. ¿Su intensidad de quién? yo qué sé. Macho. Pues la de la bobina es la misma que la de la resistencia, pues entonces no vas a usar tu otra resistencia, otra Vaya, intensidad, tiene que usar esa. vaya cacao. Vaya cacao. A ver, Fernando Domínguez, ¿le dices tú la frase completa a Felipe o no? Ah, que tú no puedes hablar, perdón. Fran se la sabe seguro, ¿no? Tú lleva 2 años escuchándola ya. 2 años no, 1. Ah, no, eso. Un cuatrimestre y ahora te tienes que estar ya hartito, ¿no? Ya, que la intensidad que entra sobre una bobina estaría atrasada a 90 grados con respecto a su tensión que cae. Exactamente, más o menos, está bien. Pues ese es el motivo por el que dibujamos esto aquí. Vosotros reír, pero eso es un fallo muy típico, ¿vale? Volvemos otra vez a Felipe. Sí, ¿Te has enterado ya, no? sí, es lo que había dicho yo, lo que pasa es que Bueno, no sé, sí, no sé si quieres, explicarme. es otra cosa, ¿no? No te iba a decir que como ahora las cosas se quedan grabadas, después puedes tú pues, escribir tu frase y la que ha dicho Fran y ya verás cómo no se parecen en nada las palabras. Entonces, ¿cómo ves que la dibujamos, la he dibujado ahí y con esta longitud? ¿Cómo ves tú que la dibujo así? ¿Te parece Pues bien de está mal momento? porque si tú tienes ahora la VG, Ujú. es la misma intensidad, la misma tensión que va por no sé qué nombre le has puesto, a la cajita esa del final de R y Esta L. cajita es una impedancia. Vale, pues a la impedancia. Es Entonces, decir, y eso tiene dos tensiones que son V4 y V5. Entonces tienes que hacer la suma vectorial de V4 y V5 y pues unir las flechitas y ya está. Y hacer una paralela. exactamente, más o menos. Lo que él está diciendo es que, claro, igual que hemos dicho antes, que V2 más V3 tiene que ser igual a VG, porque hemos hecho la ley de Kirchhoff de las tensiones en esta malla, también podemos hacer la ley de Kirchhoff de las tensiones por la malla exterior, ¿vale? Y entonces nos saldría que VG es igual a V4 más V5. Es decir, que V4 más V5 también tiene que darnos VG. Si vosotros cogéis estos de aquí y lo ponéis a continuación aquí del V4, imaginaros, no lo había dibujado, se va a quedar muy guarro. Evidentemente la suma de V4 y V5 no te va a dar VG ni de coña. Es decir, que una vez que tú has elegido... Ay, te voy a tocar borrarlo. Bueno, una vez que tú has elegido la dirección de I2 para calcular V4, 5, lo que tienes que hacer es hacer por aquí, a ver cómo me sale, hacer por aquí una perpendicular, más o menos, yo creo que está ahí, y ahora ponerte V4 aquí,
tiene que llegar hasta justo ahí necesariamente y la V5 aquí necesariamente. Esta sería la V4 y esta la V5. Ahora sí se está diciendo Felipe. Si te fijas, la V4 está en fase con I2, se cumple. La V5 va a adelantar 90 grados con respecto a la I2, se cumple también. Y aparte, que es lo último que no se cumplía en la situación anterior, V4 más V5 te da justamente VG. Vamos a suponer, por lo tanto, que en vez de dibujar la I sub 2 en ese sentido, en esta dirección, porque a eso la he dibujado un poco al tuntún, pues la hubiera dibujado en este sentido. ¿Vale? A esta le voy a poner I sub 2 prima. ¿Dónde estarían ahora la V sub 4 y la V sub 5 prima? Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Desde la VG me voy a hacer aquí una perpendicular, más o menos así, ¿no? Más o menos la V5. La V5 la voy a poner aquí. Me he hecho más o menos una perpendicular y ahora la V4 sería necesariamente hasta aquí. Esta sería la V. Voy a dibujar a las dos. Esa sería la V4. Esta sería la V5. V4. Por Dios. Coño. Ahora. V4 prima y esta sería la V5 prima. Ahora se vuelven para esta y sus dos primas se vuelve a cumplir lo mismo de antes. Se vuelve a cumplir que la V4 prima va en fase, la V5 va a adelantar 90 grados y la suma de las dos me da la VG. Voy a suponer otra tercera situación. Voy a dibujarme ahora la I sub 2 más para abajo, por aquí más o menos. Esta sería la I sub 2 prima prima. Ahora vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Me hago la perpendicular desde aquí. Más o menos andará por ahí. ¿Vale? Y ahora me dibujo otra vez la V. La V4 necesariamente tiene que llegar hasta aquí. Y la V5 sería esta de aquí. Y otra vez se vuelven a cumplir lo mismo de antes, que la V4. La V4 prima prima va en fase con la intensidad y la V4 ya se está entendiendo. Y la V5 prima prima pues va a adelantar 90 grados y la suma de las dos da la VG. Entonces, si te fijas ahora en todos estos puntos verdes, y yo siguiera haciendo esto hasta el infinito, es decir, y variándome todas las direcciones de la I sub 2 posibles en el cuarto cuadrante, ¿alguien sabe el lugar, que levante la mano por ahí, ¿alguien sabe el lugar geométrico que formarían todos los puntos estos verdes? Venga, Elena, que creo que ahora iba por ti. Iba por tu zona. Exactamente, es justamente el arco capaz de 90 grados del segmento VG. ¿Vale? Ahora eso sí que me va a salir un churro, pero voy a intentar hacerlo. No, esto sin nada, esto en verde. Bueno, voy para allá, me va a salir muy mal, ¿eh? Esto sí que se hace mejor en la pizarra. Lo voy a hacer gordo. Bueno, no quedó tan mal, ¿eh? Nos daría lugar a una semicircunferencia, que es justamente el lugar geométrico de todos los puntos de este plano, desde los cuales se ve con un ángulo de 90 grados el segmento VG. ¿Vale? Ahora, esto es aprendizaje 1, yo me he ido a dibujo técnico ahora. Ahora volvemos
al circuito que teníamos aquí. Si te das cuenta, la V1 la voy a calcular. Ahí. V1 puedo calcularla haciéndome una ley de Kirchhoff de las tensiones en esta malla. Como veis, siempre estamos haciendo lo mismo. V1, V2 más V1 tiene que ser igual a V4. Por lo tanto, V1 la puedo calcular como la diferencia entre V4 y V2. ¿Vale? V2, que ya sé que está aquí, hemos quedado que llegaba justo hasta la mitad. Es decir, este punto de aquí, que estoy ahora mismo marcando, te lo voy a marcar en otro color. El punto este de aquí rojo es justamente la mitad de este segmento. Eso lo hemos puesto de acuerdo antes. Y ahora tengo varias posibilidades de V4. Si V4 está aquí, la diferencia entre V4 y V2 sería darle la vuelta a este para allá y hacer la suma. Sería de aquí a aquí. Ay, aquí. Si tuviera que dibujar V2 menos V4, este sería el V1''. Voy a dibujar las tres, le pongo nombre. En la situación primera sería de aquí a aquí, y en la situación última sería de aquí hasta aquí. Es decir, esto sería, te lo voy a dibujar en otro color para que esto no se vea. Esta sería la V1'', esta de aquí la V1 y esta última de aquí la V1', para cada una de las tres direcciones que he elegido de la I sub 2. ¿Vale? Pues esto podría haberlo hecho un millón de veces, yo te he hecho tres para que más o menos se entienda. Si te das cuenta, lo que nos está preguntando el ejercicio es el módulo de esa tensión. Pues el módulo de esa tensión, tanto en este caso, como en este caso, como en este caso, como en cualquier otro caso, va a ser justamente la mitad, porque este es el radio de esta semicircunferencia, si te das cuenta. Va a ser justamente la mitad del módulo de VG. Es decir, que la solución del ejercicio es que independientemente de lo que valgan las bobinas R y la L, la tensión entre este punto y este punto, que es el módulo de V1, es justamente la mitad del módulo de V sub G. Es decir, llegar hasta esta conclusión, como habéis visto, me ha llevado por lo menos media hora, ¿no? Que decir, ¿no? Una vez que te sabes el resultado, dices, pues yo eso lo voy a hacer seguro bien en la aplicación. Pues cojo el módulo de VG, que me lo da enunciado, que es 100 por alfa entre raíz de 2, y lo divido entre 2. La historia no es esa, la historia es que tú dentro de una semana o 2 semanas, o lo que sea, te tapes la solución de este ejercicio e intentes llegar a la solución, pues haciendo todo lo que hemos hecho aquí, pues dibujando, que cojo como origen de fases, donde dibujo la I1, donde dibujo la I2, etc, etc. Un resultado parecido te va a salir si en vez de utilizar una bobina utilizas un condensador, solo que te sale la semicircunferencia te sale para arriba, pero lo digo por si lo veis en algún libro o algo así. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Dudas? ¿Quejas? Salva, entonces has dicho que sea un condensador sería igual, pero por arriba, ¿no? Sí, entonces la I sub 2, como entonces la inductancia esta de aquí sería capacitiva, la intensidad tendría que ir adelantada y entonces te saldría todo por arriba, pero se llegaría también a la solución, esta sería la misma, vaya. Vale, gracias. ¿Alguna cosilla más? Bueno, entonces hemos hecho ya el 24, el 25 también, 26, 27. Hemos estado toda la clase con 2 ejercicios de diagrama fasorial. Entonces, nos quedan el 28 y el 29, que eso ya lo vamos a hacer el próximo día porque no nos va a dar tiempo. A ver, para que no me líe yo.
Vosotros sois el C. Vale, entonces, este viernes tenemos práctica, ¿vale? Otro grupo de práctica. Entonces no hay clases de teoría, ¿vale? Lo digo para que los que no tengáis práctica no tenéis clases. Entonces el ejercicio 28 y 29 son los ejercicios de diagrama fasorial, que los vamos a resolver el martes de la semana que viene. Entonces, como tienes casi una semana, lo suyo sería que intentarais resolverlo vosotros también, intentarais plantearlo en casa y, quiero decir, yo sé que los diagramas fasoriales os cuestan trabajo porque como que tenéis muy poca fe en que os vaya a salir. Pero bueno, tú ponte a dibujar y venga, ¿qué elijo como origen de fases? Venga, pues venga, mira, pues si esto es así, pues como una resistencia, pues ya la otra también la tengo. Y de repente dirás, ostras, pues medio me ha salido. Entonces, ponte a dibujar el 728 y el 729 y cuando ya te quedes atrancado, que no puedas más, pues nada, no sé, como lo vamos a corregir el martes, pues ya ves dónde te has quedado atrancado e intenta resolverlo para que después no te pasen el examen, ¿vale? Entonces dejamos esos dos ejercicios para que intentéis empezar en casa y los corregimos el martes, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí 5 minutillos antes porque aparte no tengo batería de esto y no tiene sentido empezar otro problema. Así que nada, nos vemos el viernes con la gente que tenga práctica. Recordad que hay ejercicios teóricos que hay que resolver obligatoriamente y con el resto pues nos vemos el martes para seguir haciendo ejercicios de diagrama fasorial.